Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. No se os ha estropeado la pantalla de vuestro ordenador y este fondo naranja se debe a algo. Bueno, como sabéis, está muy de moda últimamente esto de los vídeos unboxing, desprecintar y demás. Y bueno, me he querido sumar un poco a esta moda, pero quizás a mi manera, ¿no? Y es que os voy a hablar de una de las joyas de mi biblioteca cinematográfica, y la tengo pues aquí debajo. ¿Por qué está aquí debajo? Pues porque no se puede desprecintar, puesto que lleva ya desprecintada más de 10 años. Entonces, bueno, pues para darle un toque particular le he puesto esta servilleta encima para hacer una especie como de desprecintado virtual, ¿no? Bueno, pues no voy a revelar el misterio ya de una vez, y lo que hay de aquí debajo de esta servilleta naranja es nada más y nada menos que la colección de Stanley Kubrick en DVD. Vamos a ver. Esta edición, como sabéis, Kubrick falleció a finales de los años 90, 98 o 99, no recuerdo exactamente la fecha exacta. Y entonces, todos esperábamos que, desgraciadamente, con ese suceso, pues ya se editaran sus películas en condiciones, ¿no? Y además aprovechando el tirón del DVD. Bueno, pues y así fue. Y fue Warner Bros. La que dio el pistoletazo de salida con esta magnífica edición que incluye, lógicamente, las películas que se rodaron bajo su producción, puesto que durante toda la filmografía de Kubrick rodó bajo United Artists, que luego fue la Metro-Goldwyn-Mayer, rodó bajo la Universal, rodó bajo Columbia, y finalmente, a partir de los años 60, después de Espartaco, que fue la última película con Universal, pues a partir del 61, hasta el final de sus días, rodó con Warner Bros. Bueno, pues Warner Bros. Editó este pack y, sin duda, aprovechando los avances técnicos y la capacidad del DVD, pues es una auténtica joya para cinéfilos. ¿Qué contiene este pack? Bueno, pues contiene 6 películas, los estáis viendo, 6 películas, como digo, editadas bajo la Warner Bros., y un jugoso documental. Algunos, quizá los más avispados, diréis, bueno, aquí me falta quizás una, ¿no? Me falta Lolita. ¿Por qué falta Lolita? Bueno, pues Lolita está aquí. Como veis, vais a ver, por ejemplo, con esta, El Resplandor, la edición, el tipo de serigrafía, es exactamente igual, pero no está incluida en la colección. ¿Y por qué, os preguntaréis? Pues, sinceramente, por este motivo. Si vemos los idiomas disponibles de la película de Lolita, vemos que el audio está en inglés y alemán. Y sí que tiene subtítulos en castellano, es decir, que no tiene el doblaje en castellano. Esta película tuvo muchos problemas con la censura franquista. Lógicamente, si conocéis la novela o conocéis la película, esas obsesiones sexuales por parte de un hombre adinerado, bien posicionado por una adolescente, pues no gustaron mucho, lógicamente, a las autoridades censoras del momento, y fue una película absolutamente prohibida. Y esa copia ha sido muy difícil de descubrir, hasta creo que a día de hoy sí que hay copia, sí que hay pista en castellano, y ya está editada en su edición tanto DVD como Blu-ray. Pero al estar esta película sin doblaje castellano, pues no se incluyó. Se decidió que no era una buena estrategia de marketing el incluirla en este pack, y en su lugar se incluyó este documental. Bueno, hacemos un repaso rápido porque las películas de Kubrick creo que no hace falta ni presentarlas, ¿no? ¿Qué contiene el pack? El pack contiene El Resplandor, película del año 1980, película de terror, un referente del género, basada en la novela de Stephen King, como sabréis, donde contiene el audio en inglés y en castellano. Bueno, allá cada uno, si quiere ver el doblaje en castellano, si recordáis, con una Verónica Forqué interpretado a Shelley Duvall, un doblaje que particularmente encargó personalmente el propio Kubrick a Carlos Saura, y el hombre pues creo que hizo lo que pudo, no es una mancha en su carrera. Sin duda, si vais a ver esta película, mejor que la veáis en su formato, en su versión original. En todas las películas mejor en versión original, pero en el caso del Resplandor es casi obligado ver esta película en versión original. Y además de los avances técnicos que propone el DVD, tiene documentales como el Detrás de las cámaras o Cómo se hizo El Resplandor, que es absolutamente fantástico, donde se explica perfectamente el uso adelantado de la Steadicam, ¿no? Si recordáis El Resplandor, con aquellas secuencias del niño, de Danny Lloyd, avanzando por el triciclo por los pasillos del hotel, pues se os explica perfectamente cómo se utilizó la Steadicam en esa y en otras secuencias. Bueno, ¿qué más? La chaqueta metálica,
otro de los referentes, en este caso del género bélico. Kubrick tiene varias películas bélicas, pero esta sin duda, esta junto con Senderos de Gloria, es donde más se marca el marcado carácter antibelicista, y una película, como recordaréis, con dos partes bien diferenciadas. Una primera donde se narra la instrucción que deben soportar los reclutas, y en segundo lugar donde se pasa a la acción en plena guerra de Vietnam, donde se muestra en primera persona el terror y el miedo que sufren los soldados en la guerra. Es decir, no, los soldados en la batalla no son héroes, sino que son meras víctimas, no meros muñecos en manos de los gobiernos. Aquí, desgraciadamente, bueno, pues los extras eran bastante exiguos, y bueno, pues solamente con la calidad de la película es más que suficiente. Luego tenemos La Naranja Mecánica, otra película de culto basada en la famosa novela de Anthony Burgess. Como sabéis, una película también prohibida aquí en España, lógicamente por su contenido, donde se hablaba sobre la violencia en todos sus extremos, ¿no? La violencia ejercida por un lado por la juventud descarriada, y por otro lado la represalia por parte del Estado, ¿no? De las autoridades gubernamentales. Una película donde ya la novela era difícil por su vocabulario, donde se hacía un vocabulario propio. Recuerdo que en el doblaje se hablaba de la quijotera como la cabeza, y se decía el término videar en vez de ver, pero con una estética particular, y que todos recordamos algunas de sus secuencias, ¿no? Y además, bueno, pues yo recuerdo personalmente la brutal escena de la violación, con Alex y su pandilla canturreando el Singing in the Rain de fondo, ¿no? Una secuencia absolutamente demoledora. Luego tenemos Barry Lyndon, una película de época con también cierto contenido bélico, una película que, bueno, pues mastodóntica, de casi 3 horas de duración, donde quizá lo más llamativo es su aspecto formal. Quizá su aspecto narrativo flojeara un poco, puesto que tenía ciertos altibajos narrativos, pero en su aspecto formal era fantástica. Una película narrada exclusivamente con luz natural, con lo cual, pues fijaros el gran esfuerzo titánico que tuvo que ser el rodaje de esta película, con un jovencísimo Ryan O'Neal antes de que se diera la bebida. Bueno, luego tenemos 2001, Odisea del Espacio, otra película, un referente dentro del cine de ciencia ficción, con una de las mejores elipsis que se han podido narrar en una sala de cine, con ese mono golpeando los huesos contra el suelo y luego lanzándolo al cielo, y luego ese hueso se convierte en una nave, un satélite. Exactamente no sé si era una nave, un satélite, pero fijaros el paso del tiempo. Han pasado miles y miles de años entre un momento y otro, ¿no? Una elipsis fantástica. Una película pues que tiene tantos detractores como seguidores, ¿no? Una novela difícil, la de Arthur C. Clarke, y sin duda, pues como repasar la historia de la humanidad y el enfrentamiento del hombre contra la máquina, la evolución de las especies, pues condensada en 2 horas, en 2 horas y media de duración. Una película con una banda sonora prodigiosa, ¿no? Con aquel Así habló Zaratustra de Richard Strauss de fondo, con algunas secuencias que han pasado a la historia. Y también contenía este pack Ice White Shad, que fue la película póstuma de Stanley Kubrick. Una película que desgraciadamente sí que consiguió finalizar de rodar, pero no consiguió finalizar en la sala de montaje. Y bueno, pues está basada esta película en Relato Soñado, que es un relato breve de Arthur Schnitzler, donde sale a relucir, bueno, pues un matrimonio aparentemente bien avenido, económicamente acaudalado, pero que, bueno, pues se narran las bajas pasiones, los celos, la desconfianza, etcétera, etcétera. Todo ello magníficamente fotografiado, de forma muy estilizada, y desde luego el señor Kubrick se fue a la tumba con una de las mejores frases, con esa sentencia final que le dice Nicole Kidman a Tom Cruise. Desde luego se pudo ir a gusto con ese final. Y bueno, pues en el plano puramente amarillista, destacar que creo que fue la última película que protagonizaron Kidman y Tom Cruise juntos antes de su separación. Bien, pues eso es lo que contiene el pack, un pack muy jugoso. Bueno, se me ha olvidado el documental de más de 2 horas de duración. Magnífico documental, exclusivamente en inglés, hay que decirlo, no tiene doblaje al castellano. Un documental que se pasó por la 2 de Televisión Española hace unos años, y que es imprescindible para conocer la filmografía de Stanley Kubrick, la vida y filmografía de Stanley Kubrick. Estupendo documental.
Como digo, también no se incluía en el pack, pero se vendió aparte esta película, la de Lolita, del año 61, como sabéis, la adaptación de la novela de Vladimir Nabokov, que es otro prodigio. Luego hubo una versión en los años 90 de Adrian Lyne, pero vamos, es más bien olvidable. Adrian Lyne es un viejo verde, es como el Vicente Aranda anglosajón, y desde luego no tiene nada que ver con esta grandísima película del año 61, que, bueno, pues esta es otra de las grandes joyas que conservo, puesto que únicamente está en versión original. Y simplemente por añadir, de forma independiente, he ido comprando el resto de la filmografía, puesto que creo que Kubrick merecía tener toda su filmografía en mi biblioteca. Así, bueno, pues me hice con Espartaco en su edición especial, una estupenda edición que creo que también está en versión de Blu-ray, en 2 DVDs. La película está estructurada en los 2 DVDs, pero sin duda lo mejor es que tiene secuencias eliminadas. La única película de encargo de Stanley Kubrick, fruto de la relación de amistad que le unía a Kirk Douglas, y fue, bueno, pues Kirk Douglas trabajó como productor ejecutivo y se obcecó en que fuera Kubrick quien llevara este magnífico peplum a la pantalla. Senderos de Gloria, por otro lado, con la Metro-Goldwyn-Mayer, donde, bueno, pues se forjó la relación entre Kirk Douglas y Stanley Kubrick, otra de las grandísimas películas con claro mensaje antibelicista, con unos estupendos travelings laterales, los momentos de la batalla, con las cargas de las tropas, con un final brutal. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, una comedia, una sátira y ácida comedia política sobre la guerra nuclear y lo que luego devendría en la Guerra Fría, con un Peter Sellers haciendo 3 papeles nada más y nada menos. Sin duda recomiendo muchísimo esta película. El beso del asesino, que fue una de las primeras películas de Stanley Kubrick, donde, bueno, pues ya se apuntaba maneras, aunque vista a día de hoy pues no es que sea excesivamente relevante, pero como anécdota y como descubrimiento de un talento está bien. Es una película más bien adscrita al género negro, una película joven, ¿no?, rodada con muy bajito presupuesto. Y por último, Atraco Perfecto, que es una estupendísima película, magnífica película, cómo se urde un atraco en este caso un hipódromo, y con un final que de luego se te queda absolutamente marcado, ¿no?, como por circunstancias del destino pues las cosas no pueden salir todo lo bien que planeas, ¿no? Y esto, en definitiva, es la colección de Stanley Kubrick. Me he enterado que Miedo y Deseo, una de las primeras películas de Kubrick, ha sido editada tanto en formato DVD como Blu-ray. Trataré de hacerme con ella para completar la colección, y ya solamente me quedarían 2 películas, que son The Seafarers y Flying Padre, pero creo que esas va a ser imposible conseguirlas, puesto que Kubrick ha renegado bastante de su pasado. Y desde luego él dice que su primera película es El beso del asesino, esta que tenemos aquí, y las anteriores, como digo, pues ha renegado de ellas. Pero bueno, si se consigue descubrir ese metraje, pues estaremos alerta para conseguir la película. Y bueno, pues este ha sido mi primer unboxing, por llamarlo de esta manera, un tanto retro, y espero que os haya gustado y sobre todo que os haya picado el gusanillo de ver, supongo que habréis visto estas películas una y mil veces, pero si no lo habéis hecho, por favor hacedlas, porque todas y cada una tienen un determinado valor. Así que hasta otro vídeo, un saludo.